arpegios son una de las herramientas más importantes para aplicar en tus solos. Hoy vamos a ver 5 ideas distintas para dejar de tocar los arpegios de arriba a abajo. Te doy la bienvenida a este canal. Soy Sebastián Salinas y muchas gracias por ver este video. Los arpegios son las notas de los acordes, pero tocadas individualmente. Para ello, en el ejemplo de hoy vamos a utilizar esta progresión de acordes, que es la cadencia andaluza, que se usa mucho en flamenco, pero también la usamos en rock y en heavy metal, que por ejemplo en la sería la menor, sol mayor, fa mayor y mi mayor. El acorde de la menor, sol mayor y fa mayor pertenecen a la escala de la menor natural, y el mi mayor, el quinto grado mayor, obviamente pertenece a la escala de la menor armónica. Es muy importante que como guitarrista tengas todas las posiciones de los arpegios aprendidas, las tríadas, mayores, menores, disminuidas y aumentadas, y también las tétradas, los acordes de 4 notas. Si quisieras tener toda esta información ordenada, ya hice un libro sobre esto, se llama Arpegios para Guitarra 1 y es este mismo. El arpegio tríada de la menor contiene las notas la, do, mi, el de sol mayor, sol, si, re, el de fa mayor, fa, la, do, y el de mi mayor, mi, sol sostenido, si. En el primer ejemplo lo que voy a hacer es tocar con sweep picking cada uno de estos arpegios, pero le vamos a dar un twist, una variación a esta secuencia, tocando primero, por ejemplo, el arpegio de la menor de forma descendente, mi, do, la. La técnica de sweep que voy a hacer en este lick sería abajo, arriba, arriba. El sweep se produce entre la primera cuerda y la segunda. Ahora a continuación en el acorde o arpegio de sol mayor, en lugar de hacer lo mismo, que sería lo más común y obvio, voy a darle vuelta y voy a empezar en la nota más grave del arpegio, es decir, en la nota sol del traste 8 de la segunda cuerda. Y ahora vamos a hacer abajo, abajo, arriba. Nuevamente con la técnica de sweep picking. Y ahora en el próximo arpegio de la progresión que tenemos en el día de hoy, que es fa mayor, voy a volver a hacer como en el ejemplo de la menor, empezando en la nota más aguda del arpegio. Y finalmente en el mi mayor vuelvo a dar vuelta a la idea. De esta forma le damos un poco de color, un poco de variación, y no caemos en la monotonía de tocar siempre el mismo lick en todo el acorde, en toda la progresión armónica. Lentamente nos quedaría así este ejemplo. En el ejemplo número 2 que te traigo hoy, vamos a hacer algo también que es muy interesante para que empieces a aplicar en tus licks, en tus solos, que es incluir una nota ajena al arpegio, pero que sin embargo está dentro de la escala en la cual estamos tocando, en este caso la menor natural y la menor armónica el día de hoy. Por ejemplo, en el arpegio de la menor vamos a hacer, primero tocamos la tríada pura con este patrón: abajo, abajo, arriba, pull off. Siempre vamos a usar la misma mecánica, pero ahora en la segunda repetición vamos a cambiar la nota mi por la nota re, que no está en el arpegio, pero le da un color interesante. El re sería una cuarta con respecto a la menor, pero simplemente lo vemos como una nota de paso. Y volvemos a repetir la idea. Ahora en el acorde o arpegio de sol mayor hacemos la misma idea y cambiamos la nota re por la nota do en la segunda repetición. Así nos quedaría el lick de sol mayor. En fa mayor hacemos exactamente la misma idea. Primero tocamos el arpegio puro de fa mayor y en la siguiente repetición cambiamos la nota do por la nota anterior en la escala, que es la nota si. Lo mismo en mi mayor, mi, sol sostenido, si. Primero tocamos el arpegio de mi mayor puro, la tríada pura, mi, sol sostenido, si. Y ahora cambiamos el si por el la. Vas a ver que ya suena un poquito más, con más variación melódica esta idea.
En el ejemplo número 3 vamos a utilizar la técnica de tapping, pero no vamos a tocar la tríada pura, sino que vamos a también meter una nota en el medio. Por ejemplo, en la menor, la, do, mi, vamos a hacer tap en la nota la del traste 17. Previamente tienes que tener apretada la nota do del traste 8 con tu dedo índice. Y ahora hacemos re, que no es una nota del arpegio, y luego la nota mi. Y vamos a llevar este mismo patrón a los restantes arpegios. El de sol mayor. Ahí la nota extraña del acorde es la nota do del traste 8. Luego fa mayor. Ahí la nota extraña es la nota si del traste 7. Y lo mismo en mi mayor. Y ahora hacemos un lick con tapping muy interesante, más escalístico y no suena tan a tríada de arriba a abajo. Así quedaría el ejemplo lentamente. En el ejemplo número 4 lo que vamos a hacer es tocar la secuencia de acordes que estamos trabajando hoy, la, sol, fa, mi, pero ahora vamos a hacer algo muy interesante que lo he escuchado mucho en la música clásica. Los pianistas hacen este tipo de arpegios que es como en secuencias. En lugar de hacer el típico de arriba a abajo, vamos a darle una variación rítmica y melódica tocando. En esta ocasión tocamos el arpegio puro de la menor tríada, la, do, mi, pero vamos bajando en intervalos de terceras. Al llegar a la quinta cuerda, ahora el sol, pero ahora vamos a hacer la misma idea pero ascendiendo. Y ahora en el siguiente, que es fa mayor, de nuevo vamos a bajar como hicimos en la menor. Y en mi mayor ascendemos. Así nos quedaría esta idea completa. Y finalmente en la idea 5 de hoy vamos a incluir ya notas, muchas más notas de la escala. Siempre vamos a ir sugiriendo, implicando la armonía, la tríada, pero lo vamos a convertir en un lick más tipo escalístico. Esta sería la tríada de la menor, la, do, mi, pero vamos a meter más notas de la escala y nos quedaría este lick. Vamos a hacer la misma idea ahora desde sol mayor. Empezamos en la nota sol. Siempre vamos a implicar el carácter del acorde con las notas sol, si, re, la tríada, pero vamos a añadir el mismo contorno melódico y rítmico del lick anterior. Lo mismo en fa y lo mismo en mi mayor. Acuérdate que estamos tocando, cuando tocamos el mi mayor, la escala de la menor armónica, por eso tenemos que implicar el acorde de mi mayor tocando sol sostenido en lugar de sol natural, como en los restantes licks. Espero que te sirva esta clase. Estas son simplemente 5 ideas que se me ocurrieron para modificar los arpegios y romper el patrón de tocar siempre el arpegio de arriba a abajo, lo cual no está mal, también lo usamos mucho en este estilo, pero estas ideas te pueden dar distintas formas de ver los arpegios e implicar la secuencia de acordes. Intenta hacer estas ideas en otras progresiones de acordes, en otras tonalidades. Puedes utilizar las técnicas que quieras y así no siempre nos limitamos a la idea popular de que el arpegio se puede tocar solamente con sweep picking de arriba hacia abajo. Te recomiendo que tengas tus arpegios bien trabajados en todas las posiciones. Todo eso está en mi libro de arpegios, el de color amarillo. Si te gustaría aprender en profundidad todo sobre este estilo, las técnicas, escalas, arpegios,
licks que se usan en el estilo metal neoclásico que toca por ejemplo Malmsteen, entre otros grandes guitarristas. Te recomiendo el libro que acabo de sacar por Amazon que se llama Curso de guitarra eléctrica al estilo metal neoclásico. Es este mismo. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja algún comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que lo vea más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las escalas, modos, arpegios, técnicas, teoría y todo esto que hablamos en este canal y que seguro te va a ser de mucha ayuda. Si quieres tener todos los libros en versión papel así como esta y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirla en amazon.com, y si estás en España tienes que pedirla en amazon.es. Hacemos envíos a toda España. Eso fue todo por hoy, muchas gracias, recuerda suscribirte y te espero en el próximo video. Un abrazo.